mi compañera Suriñe. Ambos trabajamos dentro de la división de UAS, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la cual pertenece al MITMA, ¿vale? Y, bueno, pues esta jornada o esta charla está enmarcada dentro de la Semana de Puertas Abiertas dentro del MITMA, ¿vale? Y la idea es, pues, ofreceros una charla explicativa sobre lo que se debe conocer para operar drones a nivel europeo y, sobre todo, centrándonos en la categoría abierta de operaciones de UAS, ¿vale? Entonces, bueno, pues, si os parece, vamos a comenzar. ¿Se ve la presentación en la...? Sí. ¿Sí? Fenomenal. Vale. Pues nada, como os comentaba... Vale. Bueno, pues esta charla está enfocada a las operaciones de UAS. Como todos sabéis, pues bueno, actualmente tenemos un reglamento europeo, ¿vale? Lo que no me deja... Vale. Bueno, antes de nada, disculpar, hemos activado la aplicación Slido para que podáis hacer las preguntas que consideréis, ¿vale? En función como vayamos haciendo la charla. Y cuando terminemos con la misma, pues intentaremos resolver todas las dudas que hayáis tenido, ¿vale? Podéis entrar dentro de la aplicación Slido con el número que veis en pantalla o directamente con vuestros teléfonos móviles escanear el código QR. Bien, pues ahora ya sí vamos a entrar en materia. Antes de nada, pues bueno, un poco poneros en situación y explicaros la evolución que hemos tenido desde que tuvimos la primera normativa de drones o de UAS, o en aquel momento de RPAs a nivel nacional, ¿vale? Hasta al día de hoy y lo que viene próximamente. Como muchos de vosotros sabéis, en 2014 se publicó y entró en aplicación la primera normativa que regulaba el uso de las aeronaves pilotadas por control remoto, denominadas RPAs, ¿vale? Era la Ley 18/2014. Era una normativa muy restrictiva, ya que era la primera, la cual permitía hacer muy poquitas cosas, ¿vale? Con el tiempo, pues bueno, fuimos evolucionando hasta 2017, donde se publicó el Real Decreto 1036, que a día de hoy parte de él todavía sigue siendo aplicable. Eso era una evolución o es una evolución de esta primera norma, Ley 18/2014, la cual, pues bueno, ya te permitía hacer muchísimas más cosas, permitía solicitar autorizaciones operacionales para operar en espacio aéreo controlado, en entornos urbanos, etcétera. En 2019, pues, se publicó y entró en aplicación la primera normativa a nivel europeo, ¿vale? Empezamos ese proceso de transición, en la cual se publicó el Reglamento Delegado 2019-945, el cual establece, pues, bueno, las bases sobre requisitos técnicos que deben incluir los equipos. Progresivamente, en diciembre de 2020, por fin entra en aplicación el Reglamento de Ejecución 2019-947, ¿vale? El cual regula las operaciones con con sistemas de aeronaves no tripuladas. Es decir, ya estamos hablando de UAS, no de RPAs. Como la gran mayoría de vosotros sabréis, la principal diferencia entre un RPA y un UAS es que en el RPA siempre tiene que haber un piloto al mando de la aeronave, mientras que dentro del concepto de UAS, que también abarca el concepto de RPAs, pues ya entran lo que sería sistemas automáticos, incluyendo, pues bueno, la inteligencia artificial, ¿vale? Hay diferentes niveles, ¿vale? Pues bueno, pues como toda la vida, tiene que sufrir una evolución hasta que podamos llegar a esas aeronaves en las cuales, pues bueno, pues sean capaces de tomar decisiones por ellas mismas. Este periodo de transición, pues, se alarga hasta finales de este año, porque muchos de los conceptos que incluye el reglamento de ejecución, pues, no son aplicables todavía. Es decir, la idea es que sea aplicable al 100% el 1 de enero de 2024, ¿vale? Y paralelamente, para cumplimentar este reglamento de ejecución, pues a nivel nacional hemos desarrollado un Real Decreto de UAS que lo que va a hacer cumplimentar
ciertos aspectos que la Comisión Europea ha dejado en manos de los Estados miembros para que sean ellos mismos los que lo regulen, ¿vale? Este Real Decreto se espera que sea aprobado este mismo año, ¿vale? Porque, bueno, es necesario. Y la idea es que EASA tenga completo su paquete regulatorio y sea aplicable para 2026. Bien. Para poder introducir o poder desarrollar y aplicar este reglamento de ejecución 2019-947, pues lo primero que se tuvo que hacer fue modificar el reglamento base, ¿vale? Pues dentro de lo que es la pirámide de los reglamentos europeos a nivel de aviación, tenemos un reglamento principal, que es este de aquí, el reglamento 2018-1139 del Parlamento y del Consejo, que establece las normas comunes sobre el ámbito de la aviación y por el que se crea una agencia de la Unión Europea para la seguridad aérea, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues primero que se ha hecho ha sido modificar la definición de aeronave no tripulada o incluir esta definición, como cualquier aeronave que opere o esté diseñada para operar de forma autónoma o para ser pilotada a distancia sin un piloto a bordo, sin hacer distinción por su uso de razón, ¿vale? Pues como sabéis, a nivel nacional anteriormente pues dividíamos entre operaciones recreativas y operaciones profesionales y además otra de las novedades que tiene es que incluye a los aeromodelos, ¿vale? Dentro de este concepto de aeronave no tripulada. Además, la Unión Europea ha extendido sus competencias sobre todas las aeronaves no tripuladas, independientemente de su masa operativa. También recuerdo que hasta hace unos años, con el Real Decreto 1036, ¿vale? Los Estados miembros, es decir, las autoridades nacionales, eran competentes hasta aeronaves de 150 kilos y por encima de 150 kilos las competencias recaían sobre EASA, ¿vale? La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea. Con una pequeña excepción, EASA no regula las actividades o servicios no EASA, esa es una de las partes que se van a incluir en este nuevo Real Decreto que regulará el futuro uso de los UAS a nivel nacional, que complementa este reglamento, y a las aeronaves no tripuladas que incluso se incluyen en el anexo 1. En el anexo 1, pues bueno, por ejemplo, pueden ser aeronaves históricas o aeronaves desarrolladas para usos científicos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Hay algunas más, pero para que os hagáis una idea. Bien, pues dentro de este reglamento que dijéramos es el que está en la cima de la pirámide, pues a nivel de UAS cuelgan dos reglamentos. Como he mencionado, el reglamento de ejecución 947, que es el que establece las normas y procedimientos para llevar a cabo operaciones con UAS, y se complementa con una serie de medios aceptables de cumplimiento y material guía. Y por otro lado tenemos el reglamento delegado 945, que como he dicho, entró en aplicación en julio de 2019, que lo que hace es establecer los requisitos técnicos de diseño y fabricación de estos UAS, sobre todo, bueno, centrándose sobre todo en categoría abierta, pero también en categoría específica, establece requisitos de UAS en cuanto a identificación electrónica y sistemas GWRMES, y también incluye reglas para aquellos operadores de terceros países que quieran venir a operar pues, a un Estado miembro dentro de la Unión Europea. Además, como sucede en casi todos los ámbitos, también hay que cumplir con otras normativas europeas, pues en cuanto a protección de datos y privacidad, equipos radioeléctricos, compatibilidad electromagnética, medio ambiente, pensando en ruido y emisiones, y aquellas directivas de juguetes, ¿vale? Y bueno, pues en el futuro, pues para cumplimentar, en el caso de España, dentro de este esquema que os estamos mostrando, pues también tendríamos ese Real Decreto para cumplimentar el reglamento de ejecución. Ahora, bien, pues el reglamento de ejecución pues es un reglamento que, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados, pues se centra en lo que es el concepto de la operación, ¿vale? Pretende ser proporcional, es decir, cuanto mayor riesgo tiene esa operación, mayor requisito se le va a pedir al operador para llevar a cabo las operaciones, y se basa en las performances de la aeronave o del sistema de aeronave no tripulada. Establece 3 categorías operacionales. Una primera categoría de muy bajo riesgo es la categoría abierta, donde no se requiere
ni realizar una declaración operacional, ¿vale?, donde se declare que se va a cumplir con X requisitos, ni solicitar una autorización operacional. Es decir, el concepto es, yo voy a la tienda, me compro mi dron, ¿vale?, me formo y me pongo a operar, ¿vale? Además, bueno, luego ya veremos que hay que cumplir algún requisito más, pero básicamente es esto. Y dentro de esta categoría se establecen 3 subcategorías, ¿vale? Una subcategoría A1, ¿vale?, una subcategoría A2 y una subcategoría 3, que ahora después desarrollaremos y veremos en más profundidad. Tenemos una segunda categoría que, si me lo permitís, me voy a ir a lo que es la categoría certificada. Ahora os diré por qué, ¿vale? Que son operaciones de muy alto riesgo, donde el régimen regulatorio es o será análogo al de la aviación tripulada tradicional, donde se requiere que el operador tenga un certificado de operador aéreo, una OC, el piloto requiere de una licencia de piloto como tal y la aeronave requiere que esté certificada, es decir, disponga de un certificado de aeronavegabilidad. Esta categoría actualmente se está desarrollando dentro del seno de lo que es la Unión Europea, donde se están modificando todos los reglamentos existentes dentro del ámbito de la aviación para incluir estos nuevos usuarios, ¿vale? Y luego tenemos lo que es la categoría específica. ¿Por qué me he ido de un extremo al otro? Porque donde acaba la categoría abierta y empieza la categoría certificada, pues dentro de ese margen es donde encontramos la categoría específica. Son operaciones con un riesgo aumentado, no tan alto como el que sería la categoría certificada, donde en este caso sí que en algunos casos se requiere de una declaración operacional, si el operador va a operar bajo un escenario estándar, que entiendo que todo el mundo está familiarizado con ellos. Si la operación no se ajusta a los requisitos de un escenario estándar, pues se requiere de una autorización operacional y aparece una figura del LUC, que es un certificado de operador de UAS ligero. No ligero porque la aeronave sea ligera, sino porque los requisitos de este certificado son más ligeros que o menos restrictivos que los que sería en la categoría certificada, ¿vale?, con ese OC. Para poder obtener este LUC, pues bueno, el operador tiene que cumplir una serie de requisitos como pues, disponer de un sistema de gestión de la seguridad y un sistema de calidad, ¿vale? Bien, introducidas estas 3 categorías operacionales, como he mencionado, nos vamos a centrar en lo que es la categoría abierta, que es la que es más extendida actualmente. Bien. Antes de entrar en materia de la categoría abierta, en cualquiera de las categorías, lo primero que tengo que hacer es registrarme como operador de UAS, ¿vale? Y registrarme como operador, o sea, estoy hablando del operador, no de la aeronave, ¿vale? El reglamento de ejecución, pues bueno, nos dice que los operadores de UAS, repito, no hablo de las aeronaves, sino que hablo de los operadores, requerirán estar registrados dentro de la categoría abierta cuando la aeronave pese más de 250 gramos o, en caso de colisión con una persona, pueda transferir al ser humano una energía cinética superior a los 80 julios, o en aquellos casos en la que la aeronave pese más de 250 gramos o menos, ¿vale? Es decir, los incluimos todos, pero que lleve incluida sensores que sean capaces de captar datos personales y no sean considerados juguetes según la Directiva 2009/48 de la Comisión Europea. Es decir, ¿qué podemos entender por estos sensores que sean capaces de capturar datos personales? Pues los más extendidos son las cámaras, ¿vale? Es decir, si una aeronave no es considerada juguete y lleva incluida una cámara, aunque pese menos de 250 gramos, el operador tiene la obligación de registrarse en AESA como operador de UAS, ¿vale? También tiene la obligación de registrarse todos los operadores que vayan a operar dentro de la categoría específica, ya sea en régimen declarativo o en régimen de una autorización operacional y dentro de la categoría certificada. Además, decir que los operadores pues deben de registrarse en el estado donde tienen su residencia o donde desarrollan su principal actividad económica. Es decir, yo que vivo en España y tengo mi empresa en España, pues me registraré en AESA, ¿vale? Y pues bueno, pues si soy italiano y resido en Italia o tengo mi centro de actividad en Italia, pues me registraré en la autoridad italiana, ¿vale? Y además remarcar que solo es posible estar registrado en un solo Estado miembro. Y si soy un operador que viene
fuera del ámbito de lo que sería la Unión Europea, es decir, pues vivo en Estados Unidos y quiero venir a hacer una operación a Europa, por ejemplo a España, pues si España es el primer estado donde yo voy a llevar a cabo mi operación, pues me tendré que registrar de operador en AESA, ¿vale? Y luego, en cuanto al registro de las aeronaves, ¿vale? Ahora ya hablamos de aeronaves, pues solo están sujetas a registro y a matriculación aquellas que estén sujetas a certificación, es decir, que se tenga que certificar el diseño de la misma, de acuerdo al anexo 7 de lo que establece la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI. En cuanto al registro de operador, pues remarcar que es un registro gratuito y que se realiza a través de la sede electrónica de AESA, ¿vale? Dentro de la web. Y, bueno, pues mencionaros que hemos editado un vídeo, bueno, se editó ya hace un tiempo, explicativo, donde se explica paso a paso cómo los operadores o los futuros operadores los trámites que tienen que seguir para registrarse como operadores. Vale. Una vez me he registrado, pues el sistema me emite un documento, que es el documento de registro de operador, donde pues aparece mi nombre, en este caso este es el mío, con mi apellido, mi número único de registro, ¿vale? Este número es el que me identifica a mí como operador de UAS y me establece en qué fecha caducirá este certificado para que yo tenga tiempo para realizar los trámites necesarios para poder renovar, ¿vale? El cual lo tendría que hacer en el mismo lugar, dentro de la sede de AESA. Bien, una vez mencionado el primer paso, que es realizar el registro de operador, ¿vale? Que es común, como hemos visto, para todas las categorías, pues ahora ya sí que vamos a entrar en los requisitos técnicos que deben cumplir las aeronaves para operar dentro de la categoría abierta, ¿vale? Y para ello, pues, vamos a introducir lo que es el concepto de la identificación de clase, que es un mecanismo de supervisión de la legislación dentro del mercado de la Unión Europea, ¿vale? Para aquellos productos que quieran introducirse dentro de este mercado. ¿Para qué? Pues para garantizar el cumplimiento de ciertos requisitos técnicos para UAS producidos en serie. Esto es importante, es decir, para que esto tenga sentido, yo tengo que producir un número X de aeronaves, porque si no, este procedimiento no es rentable. Es decir, el intentar cumplir con estos requisitos para obtener un marcado de clase para una única aeronave, pues no tiene ningún sentido, ¿vale? Y además, integrar elementos propios de la aviación y de productos de consumo. Es decir, por un lado tengo el marcado de clase de UAS, ¿vale? Que complementará al certificado de la Unión Europea, ¿vale? O sea, ese marcado de CE dentro de la Unión Europea, ¿vale? Los dos se complementan. Bien, dentro de lo que es la categoría abierta de operaciones de UAS, como hemos visto antes, tenemos tres subcategorías: subcategoría 1, subcategoría 2 y subcategoría 3. Dentro de la subcategoría 1, pues tengo dos marcados de clase, el C0 y el C1. El C0 va dirigido a aquellas aeronaves de hasta 250 gramos y el C1, pues de 250 gramos hasta 900 gramos, ¿vale? Tenemos una segunda subcategoría 2, ¿vale? Que lleva el marcado de clase C2, que iría dirigido a aeronaves de hasta 4 kilos. Y luego, dentro de la subcategoría 3, tenemos el C3 y el C4. Ambos hasta 25 kilos. La principal diferencia entre el C3 y el C4 es que el C4 está dirigido a aquellas aeronaves que van a ser utilizadas para realizar actividades de aeromodelismo, por lo cual no lleva sistemas de control automático, sino que es el piloto el que ejerce su control, o sea, que ejerce el control sobre las superficies de control sin ninguna ayuda, ¿vale? Como hemos visto antes, intenta que sea proporcional, ¿vale? Como veis aquí, pues en función del peso vamos pasando los diferentes marcados de clase, con la idea de que mayor masa máxima al despegue o cuanto mayor pese la aeronave, pues mayor daño puede producir a personas en caso de impacto. Y por lo tanto, las restricciones respecto a personas, hablando en términos de distancia, pues se van incrementando como ahora veremos. Bien, aquí os hemos puesto los principales requisitos
Hay más, ¿vale? Pero bueno, un pequeño resumen de los principales requisitos de cada uno de los marcados de clase. Y bueno, pues como vemos en marcados de clase, pues esta aeronaves de una masa máxima al despegue de 250 gramos, limitados a una velocidad máxima de vuelo horizontal de 19 metros por segundo. Tiene una limitación de altura máxima desde el punto de despegue de 120 metros, ¿vale? Siempre van a ser, van a tener, su alimentación va a ser eléctrica y deben estar diseñados de forma que minimicen el daño a personas en caso de que haya algún tipo de impacto, ¿vale? Tenemos un de clase C1, que como hemos visto es para aeronaves de hasta 900 gramos o una energía de impacto transmitida a un ser humano de 80 julios. También, como pasaba en el caso anterior, la velocidad máxima de vuelo horizontal está limitada a 19 metros por segundo. Igual que pasaba anteriormente, tiene una altura limitada desde el punto de despegue de 120 metros por segundo o, en este caso, el piloto, ¿vale?, podría seleccionar este valor y podría modificarlo. También alimentación eléctrica, igual que pasaba anteriormente, estar diseñado de forma que minimice el daño a personas. Aquí ya incluimos un nuevo requisito, que es que debe incluir un número de serie único. Debe de incluir también un sistema de identificación a distancia directa y de red, ¿vale? La principal diferencia entre la identificación a distancia directa es que yo puedo, es decir, no tengo por qué estar dentro de un entorno cooperativo, ¿vale? Mientras que en la identificación a distancia de red, sí, ¿vale? Cuando hablo de entorno cooperativo estoy hablando pues del famoso concepto de U-Space, ¿vale? Que, bueno, actualmente también está regulado, ¿vale? Dentro de ese marco donde me ofrece una serie de servicios. Entonces, para yo poder hacer uso de esa serie de servicios, necesito tener esta identificación, ¿vale? Para que el sistema me identifique y me reconozca. Debe incluir un sistema de GeoWareness, ¿vale? Y un sistema de aviso de batería baja, tanto para la aeronave y para la unidad de control, ¿vale? Pues simplemente, pues, si me estoy quedando sin batería en alguno de los dos sistemas, pues que me salte una alarma para yo tomar las medidas necesarias, que en el mayor de los casos será, pues, bajar la aeronave a tierra y aterrizar de forma segura. Tenemos el marcado de clase C2 para aeronaves de hasta 4 kilos, donde también se limita la altura máxima a 120 metros. En este caso, el piloto también puede modificarlo. También se basa en una identificación, en una alimentación eléctrica. También debe estar diseñado de forma que minimice el daño a personas. Como veis, hay ciertos requisitos que son comunes en todos los marcados de clase. También debe tener este número de serie único, sistema de identificación electrónica o de red, sistema GeoWareness, sistema de aviso de batería baja, tanto para la plataforma aérea como para la plataforma en tierra, es decir, el UA o la unidad de control. En este caso ya incluye un nuevo requisito, ¿vale? Porque se supone o se da por hecho de que en la subcategoría 2 las operaciones pues ya conllevan un mayor riesgo, ¿vale? Por las características de la aeronave y por las características de la operación, que luego veremos. Por lo tanto, aquí ya sí que nos pide de que el enlace de datos debe estar protegido contra acceso no autorizado dentro de esas funciones de enlace de Situlink, ¿vale? Que es el enlace entre la estación terrena o la Command Unit y la plataforma aérea. En este caso, debe llevar un modo de baja velocidad con una limitación a 3 metros por segundo, siempre que no sea una aeronave con una configuración de ala fija. Luego veremos por qué, ¿vale? Cuando entremos a ver cómo se opera dentro de esta categoría. Y debe estar equipado con luces de control de la actitud de vuelo de la aeronave y de vuelo nocturno, ¿vale? Y ahora ya nos vamos a lo que sería la subcategoría 3, que como hemos visto englobaba operaciones con marcado de clase C3 y de C4, ¿vale? En ambos casos, la masa máxima del despegue está limitada hasta 25 kilos. La dimensión característica de la aeronave tiene que estar limitada hasta 3 metros, perdón. La limitación de altura desde el punto de despegue se limita a 120 metros. Debe estar alimentado de forma eléctrica, también debe llevar incluido ese número de serie único, ese sistema de identificación a distancia o de red, sistema GeoWareness, el sistema de aviso de batería baja, tanto para la aeronave como para la unidad de control,
Debe estar protegido el enlace de datos, ¿vale? Contra accesos no autorizados a las funciones del mismo y estar equipado con luces para el control de la actitud y vuelo nocturno, igual que pasaba con el marcado de clase C2, ¿vale? Bien, y luego finalmente tenemos el marcado de clase C4, que también es hasta 20, o sea, lo limita hasta 25 kilos y que, bueno, como he dicho antes, está dirigido a la práctica del aeromodelismo, por lo tanto, no dispone de sistemas de control automático, excepto para la asistencia y la estabilización del vuelo, sin ningún efecto directo en la trayectoria del mismo, ¿vale? Y para la asistencia en caso de pérdida del enlace de datos. Bien, estos son los cuatro marcados de clase que se engloban dentro de la categoría abierta de operaciones de UAS. Bien, actualmente en el mercado tenemos 2 aeronaves que cumplen con estos requisitos, ¿vale? Hay un periodo de transición que acaba a finales de año, ¿vale? En el cual, pues bueno, se pone fecha límite para que todos aquellos fabricantes que quieren introducir estos productos dentro del marco de la Unión Europea, pues hayan tenido tiempo desde la publicación en diciembre de 2020 de este reglamento, ¿vale? Para preparar sus equipos y poder introducirlos en el mercado bajo el cumplimiento de esos requisitos. Bien, actualmente, como digo, tenemos 2. Tenemos la aeronave DJI, del fabricante DJI, el Mavic 3, que tiene un marcado de clase C1. Y luego tenemos el fabricante Quantum System, ¿vale? Con el modelo Trinity F90 Plus, que tiene un marcado de clase C3. Actualmente no tenemos ninguno más que cumplan con estos requisitos. Bien, aparte de los requisitos técnicos que hemos mencionado, ¿vale? Para poder introducir estos productos dentro del mercado de la Unión Europea, pues bueno, el reglamento nos dice que dentro de la caja del dron, ¿vale? Pues irá acompañado de unas reglas simplificadas, ¿vale? Que en función del marcado de clase que está relacionado con una subcategoría operacional, pues me ofrece aquellas instrucciones de cómo debo operar con esa aeronave dentro de esa subcategoría. Pues tanto a nivel de operaciones, qué requisitos debe de cumplir el piloto, etcétera, 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 ¿vale? Lleva acompañado de un código QR, ¿vale? Que me remite a la página de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea, donde me enseña, pues bueno, pues en función del país donde esté, pues me remite a la página web de la autoridad y además, pues bueno, pues me muestra una serie o me recuerda que todas aquellas infracciones pues están castigadas por la ley. Es decir, que el desconocimiento de la norma no implica el no cumplimiento, ¿vale? Pues todos los productos que se incluyan o que se introduzcan en el mercado de la Unión Europea tienen que cumplir también con este requisito, ¿vale? Bien. Aquí os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que sería el de la subcategoría 1, aeronave con marcado de clase C1. Pues bueno, dentro de ese panfleto me establece pues qué puede hacer y qué no se debe hacer con esa aeronave dentro de esa subcategoría. Pues bueno, por ejemplo, se debe comprobar que se dispone de un seguro adecuado, ¿vale? Para poder llevar a cabo operaciones. Comprobar si hay una zona de exclusión aérea o alguna zona donde se limite el vuelo de aeronaves no tripuladas. Asegurarse de que se puede ver el dron en todo momento. Mantener una distancia segura entre el dron y otras personas, animales u otras aeronaves, ¿vale? Pues para no causar ningún desperfecto. Y nada, pues como os decía, ese código QR que me remite a la web de la Agencia Europea y ese recordatorio de que pues, debo cumplir con esta normativa. Bien, ahora ya pues entramos en lo que serían los requisitos operacionales dentro de esta categoría abierta. Bien, a nivel general, pues bueno, el reglamento nos dice que los UAS deben cumplir con los marcados de clase, pues C1, C0, C1, C2, C3 o C4, pues en función del tipo de la subcategoría donde yo quiero operar, o en caso de que sean de construcción privada, pues bueno, en ese caso no lo cumple, ¿vale? Pero también podría operar, luego veremos bajo qué condiciones. Siempre, o sea, la categoría abierta está limitada a que la aeronave tenga una masa máxima inferior a 25 kilos, ¿vale? Siempre debe operar a una distancia segura respecto de personas, ¿vale? Para no causar daño a estas personas. Nunca se debe volar sobre concentraciones de personas.
Las operaciones siempre tienen que ser a línea de vista, es decir, que el piloto sea capaz de mantener contacto visual con la aeronave sin ningún tipo de ayuda. Las operaciones siempre están limitadas a 120 metros de altura, ¿vale? Sobre la superficie de la Tierra, o dijéramos, sobre el punto más próximo a la superficie de la Tierra. Luego veremos por qué, porque si hay relieves, pues bueno, pues claro, si estoy encima de una montaña, no es lo mismo que si estoy a nivel del mar, ¿vale? Y, bueno, finalmente, pues nunca se transportarán mercancías peligrosas ni se arrojarán materiales a la atmósfera dentro de esta subcategoría de operación. Aquí tenéis un dibujito en el que, bueno, se resumen estos requisitos principales. Bien, pues bueno, lo que os decía, en función de si no me encuentro a nivel del mar, pues esos 120 metros, ¿vale? Pues siempre estarán basados pues, en la superficie del suelo. Es decir, si yo me encuentro a una altitud de 50 metros, pues esos 120 metros empezarán a contar desde esos 50 metros. Y además, si me encuentro un obstáculo, ¿vale? El reglamento me permite que, aunque ese obstáculo sobrepase los 120 metros de altura, para poder sobrepasarlo, elevarme 15 metros más, ¿vale? De nivel vertical, o trasladarme 50 metros a nivel vertical en cada uno de los extremos, pues eso, para poder evitar este obstáculo. Bien. Vale, dentro de la subcategoría A1, como hemos visto antes, pues tenemos los marcados de clase C1 y C2, ¿vale? Pues para operaciones dentro de la subcategoría 1 con aeronaves con marcado de clase C1, el UAS Open 020, ¿vale? Dentro del reglamento de ejecución, nos dice que nunca volaré por encima de personas, de concentraciones de personas, y además se debe prever razonablemente que no se hará ese vuelo, no se llevará a cabo ese vuelo por encima de ninguna persona participante, es decir, ninguna persona que esté relacionada con la operación. Como hemos visto, la masa máxima al despegue está limitada a los 900 gramos o la energía cinética en caso de impacto nunca debe sobrepasar los 80 julios. Y en los casos de aeronaves con marcado de clase C0, pues bueno, nos dice que no se volará por encima de concentraciones de personas y que se intentará no hacerlo por encima de personas no participantes, ¿vale? En este caso, pues la masa máxima al despegue es más pequeña. Es decir, la idea es no volemos por encima de gente, ¿vale? Porque en caso de que ocurra algún problema, pues podemos causar un daño. En este caso ya hemos visto que estaba también limitado a 250 gramos, velocidad máxima horizontal de 19 metros por segundo, y en el caso de que también puede ser de construcción privada, ¿vale? Que no tenga marcado de clase. Y luego nos incluye también para estos casos, ¿vale? Que las operaciones siempre deben ser a línea de vista y el modo follow me a una distancia de 50 metros del piloto. Es decir, si la aeronave incluido este sistema, pues nunca se deben sobrepasar esos 50 metros, ¿vale? De distancia entre lo que es la aeronave y el piloto a distancia. Dentro de la siguiente subcategoría sería la subcategoría 3, que se regula en el UAS Open 030, ¿vale? Y aquí ya sí que nos dice que nunca se volará por encima de personas no participantes, ya no hablamos de concentraciones, sino de personas, y se realizará a una distancia de 30 metros respecto de estas personas. ¿Cuándo podemos reducir esta distancia? Cuando tenemos incluida esa función, ¿vale? De reducir la velocidad a 3 metros por segundo, ¿vale? En este caso podremos reducir la distancia horizontal respecto de estas personas a 5 metros, ¿vale? Y bueno, pues recordar que esta aeronave pues está limitada a 4 kilos de masa máxima de despegue, ¿vale? Aquí hemos puesto este dibujito en el cual, pues bueno, por regla general, si debemos dejar estos 30 metros respecto a personas no participantes, pero en caso de que la aeronave, bueno, si la aeronave tiene marcado de clase, siempre lo llevará, ¿vale? Pero deberíamos de activarlo para poder reducir esa distancia respecto de personas. Y luego, pues bueno, dentro de la subcategoría A3, pues bueno, en este caso ya sí, pues claro, estamos hablando de aeronaves de hasta 25 kilos, ya es un peso considerable, es decir, en caso de impacto, pues aquí ya sí que se generan unos daños muy importantes, por lo tanto nos dice que nunca se realizarán operaciones sobre concentraciones de personas ni se pondrá en peligro a ninguna persona no participante, ¿vale? Estas operaciones
se deben llevar a cabo a una distancia mínima de 150 metros de zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas, ¿vale? Con ese tipo de aeronaves. Aeronaves con marcado de clase de C3 y C4, ¿vale? Masa máxima al despegue hasta 25 kilos, o también puede llevarse a cabo con aeronaves que sean de construcción privada. Bien, y esto sería básicamente las reglas, no puedo pasar la slide, que establece el reglamento de ejecución para operar en la categoría abierta. Vale, aquí os he puesto un vídeo, ¿vale? Que fue editado por EASA, que creo que voy a tener que salirme del modo presentación para verlo. ¿No? Pues no sé si es el Webex que no me deja poner el vídeo. Ahora, vale. Bueno, pues este vídeo lo editó y lo publicó EASA, la agencia europea, ¿vale? Y es un vídeo explicativo de cómo se deben llevar a cabo operaciones en categoría abierta. Vale, pues bueno, pues como habéis podido comprobar en este vídeo, pues es un resumen de lo que hemos explicado hasta el momento, es decir, pues me compro mi dron, me registro como operador, me formo en función de la subcategoría en la que vaya a operar, pues tendré que realizar unos cursos de exámenes u otros. Debo operar de forma segura en función y cumpliendo con los requisitos de cada una de las tres subcategorías y además, algo muy importante, ¿vale? Pues cumplir con esas normas de privacidad y seguridad, ¿vale? Porque, bueno, pues hay que recordar que estas aeronaves no son un juguete, aunque en muchos casos, pues, se tenga esa percepción y que, por lo tanto, pues, bueno, pues deben tratarse con responsabilidad, ¿vale? Es decir, hay que hacer un uso responsable de las mismas. Bien, vamos a entrar en lo que sería la parte de requisitos formativos para los pilotos a distancia, ¿vale? Bueno, pues hemos visto que tenemos tres subcategorías. Nosotros diseñamos esta pirámide porque en su día considerábamos que era una forma de clarificar lo que el reglamento de ejecución nos estaba imponiendo y era un poquito más fácil de entenderlo, ¿vale? Entonces, nosotros lo hemos traducido de esta forma. Tenemos un nivel inicial, que es el nivel 0, que es el de la base de la pirámide, donde, bueno, simplemente tenemos que estar familiarizados con el manual de usuario que nos proporciona el fabricante, que junto a ese panfleto que hemos visto con las principales directrices, pues irá incluido, ¿vale?
Un nivel 1, ¿vale? Donde ya sí que, pues bueno, son operaciones que se considera o que entrañan un mayor riesgo, por lo tanto ya sí que me pide una formación teórica y un examen online común, ¿vale? En este caso estamos hablando de las subcategorías A1 y A3, ¿vale? La formación es común para estas dos subcategorías. Un segundo nivel que se correspondería a la subcategoría 2, donde debo realizar un examen teórico presencial para esta subcategoría, ¿vale? Y para poder acceder a ese examen, pues debo haber realizado una autoformación práctica. ¿Vale? Algunos ahora estaréis pensando, pues este examen no es presencial. Correcto. Cuando se implementó este reglamento, pues bueno, a nivel global sufrimos una pandemia y, pues bueno, inicialmente el reglamento decía que estos exámenes iban a ser presenciales, pero bueno, por dadas las circunstancias, pues tuvimos que adaptarnos y realizar esos exámenes de forma telemática. ¿Vale? Pero bueno, que esto tiene que llegar de hacerlo de forma presencial. Y luego tenemos un tercer nivel que corresponde a los escenarios estándar, ¿vale? Que requiere de una formación teórica presencial, ¿vale? Que es común para ambos, y una formación práctica, ¿vale? Como sabéis, pues tenemos dos escenarios estándar actualmente. Uno es para operaciones urbanos a línea de vista y otros para operaciones más a la línea de vista fuera de entornos urbanos, ¿vale? Entonces, pues, la formación práctica sí que difiere un poquito. Y luego dijéramos ya lo que es la punta de la pirámide, que son aquellas operaciones dentro de la categoría específica que están sujetas a una autorización operacional por parte de AESA. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esta formación se basa en una formación teórico-práctica y se hace en función del concepto de operación de la autorización que voy a solicitar. Es decir, en función del tipo de autorización o de operación que yo voy a llevar a cabo, es decir, pues si la operación se lleva a cabo a línea de vista, si no, o más a línea de vista, en una zona terrestre controlada, en espacio aéreo controlado, etcétera, 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 pues se van sumando requisitos y se hace una formación ad hoc, ¿vale? Bien, pues vamos a verlas una a una. Para la subcategoría, o sea, para el nivel C0, que correspondería a aquellas operaciones con aeronaves de hasta 250 gramos, ¿vale? Que en principio deberían de llevar o en algún momento llevarán marcado de clase C0, y que se engloban dentro de la subcategoría A1, pues bueno, como hemos visto, simplemente el piloto debe estar familiarizado con las instrucciones facilitadas por el fabricante, ¿vale? Es decir, con esta no se pide ningún requisito más. Se considera que estas operaciones, pues por las limitaciones o restricciones operacionales que tienen y la limitación en la masa máxima del despegue de esta aeronave, pues bueno, conllevan un riesgo bajo y por lo tanto, pues no se requiere de que el piloto disponga de unos conocimientos excesivos, ¿vale? Luego ya pasamos a los niveles 1 y 2, ¿vale? Recordemos que el nivel 1 correspondía a las subcategorías A1 y A3, ¿vale? Aeronaves de hasta 900 gramos y luego las de hasta 25 kilos. Las de 900 gramos, pues con unas limitaciones respecto a la distancia de personas, y las de hasta 25 kilos, como ya hemos visto, pues bueno, a mínimo 150 metros de cualquier zona residencial, industrial, comercial, etcétera. Es decir, en zonas donde no haya nadie, ¿vale? Ni donde podamos causar ningún daño ni personal ni material. Vale, para esta subcategoría, pues bueno, hay un curso de formación online de conocimientos teóricos, ¿vale? Y luego un examen de estos conocimientos teóricos también online. En este caso, pues bueno, el reglamento de ejecución, en concreto este punto que veis aquí, el UAS Open 024 letra bravo, ¿vale? Pues nos dice que se debe completar un curso de formación online y superarlo con éxito, el examen de conocimientos teóricos en línea garantizado por la autoridad competente o por una autoridad designada por la autoridad competente de un Estado miembro. Bien, AESA ha considerado que debía de ser ella misma quien realizara esta formación y estos exámenes y, bueno, pues tenéis a vuestra disposición y de forma totalmente gratuita esos cursos, ¿vale? Que primero hacéis el curso y una vez habéis completado ese curso, se os da acceso al examen, ¿vale? Para que lo realicéis y se os emite vuestro certificado. Y luego tenemos la subcategoría 2, pues como hemos dicho, primero tenemos que hacer una autoformación práctica para poder hacer esa formación de conocimientos teóricos, ¿vale? Es el primer paso. Y esta formación autopráctica la debemos realizar en las condiciones operacionales que establece la subcategoría A3. Es decir,
lejos de cualquier zona urbana, residencial, industrial, comercial, etcétera, y evidentemente fuera de personas. ¿Para qué? Pues porque como estamos en fase de aprendizaje, estamos haciendo una formación, pues para hacerlo en una zona donde nos ofrezca unas condiciones seguras respecto a lo que hemos mencionado antes, es decir, respecto a hacer algún daño a personas o a bienes, ¿vale? Debemos realizar una formación de conocimientos teóricos. En este caso, AESA no se involucra ni en la formación autopráctica, que al final es el operador el que antes de inscribirse en el curso declara que la ha realizado. Y esa formación de conocimientos teóricos también, pues bueno, hay escuelas o os la podéis preparar vosotros mismos, ¿vale? Nosotros tenemos publicado el sílabus y el contenido del curso, os lo estudiáis y luego sí que os presentáis a ese examen de conocimientos teóricos a través de la plataforma de AESA, que también es totalmente gratuito. Y lo mismo, pues en este caso AESA consideró en su momento que debía ser ella quien llevase a cabo esos exámenes y así es como lo estamos haciendo, ¿vale? Y aquí es donde, una vez habéis superado estos exámenes, pues bueno, se os emiten los certificados correspondientes. Pues, por ejemplo, este es el mío, que es la prueba de superación de la formación en línea, que corresponde a los certificados para poder operar en las subcategorías A1 y A3. Y este es el certificado de competencia de piloto a distancia, que correspondería a la subcategoría A2, ¿vale? Como veis, pues se van sumando los certificados. Si tuviese el del STS, pues también, como tengo que pasar por las diferentes etapas, pues me irían apareciendo todos los certificados que yo dispongo en ese certificado, ¿vale? Bien, aquí queríamos presentaros un resumen de las condiciones en su cómputo general de lo que es la categoría abierta, ¿vale? Eso sí, una vez esté implementado o hayamos superado ese periodo de transición para que tengamos productos dentro del mercado de la Unión Europea que cumplan con esos marcados de clase, ¿vale? Esos requisitos técnicos que hemos visto. Bien, pues bueno, tenemos ese primer nivel que eran aeronaves de hasta 250 gramos, ¿vale? Que pueden ser de construcción privada, es totalmente permisible, o que ya cumplan con esos requisitos de marcado de clase, que en este caso sería C0. Pues bueno, a nivel de operaciones, pues ya hemos visto que están englobados dentro de la subcategoría A1, pero también podrían operar, por supuesto, dentro de la subcategoría A3. La subcategoría A3 es pues, una zona donde, como hemos ya mencionado varias veces, es imposible que yo pueda provocar ningún daño, ni a personas ni a bienes, ¿vale? Y bueno, en cuanto a las restricciones, pues recordarlas. Se recomienda no volar por encima de personas, y no está permitido el vuelo sobre reuniones de personas al aire libre, ¿vale? Es decir, pues concentraciones. Debo estar registrado como operador de UA solo si dispongo de ese sensor que capta datos personales, es decir, de la cámara. Y en cuanto a requisitos de formación de piloto, pues bueno, en ambos casos debo estar familiarizado con el manual de usuario que me proporciona el fabricante. El siguiente, pues como hemos visto, dentro de la subcategoría A1, aeronaves con marcado de clase C1 hasta 900 gramos. A nivel de subcategoría estoy en la misma, puedo operar en la 1 y también puedo operar en la subcategoría 3. Aquí pues ya me incrementa un poquito más las limitaciones porque la aeronave pues, pesa más y me dice que no puedo volar por encima de ninguna persona no participante, ya no me lo recomienda, aquí ya sí que me lo dice. Y pues lo mismo, no puedo volar o no está permitido el vuelo sobre reuniones de personas libres. Aquí el operador debe registrarse en el registro de AESA en todos los casos y a nivel de formación de piloto, pues bueno, además de estar familiarizado con ese manual de usuario que me ha proporcionado el fabricante, debo haber completado ese curso teórico y ese examen práctico, teórico, perdón, A1 y A3 que hemos visto hace un momento, ¿vale? Que lo realiza AESA. En el siguiente eslabón tenemos las aeronaves con marcado de clase C2, que son aeronaves con una masa máxima al despegue de hasta 4 kilos, ¿vale? Que pueden operar, no, en este caso ya no podría operar bajo las condiciones de la subcategoría A1, sino que tendría que operar
en las condiciones de la subcategoría 2 y, por supuesto, también en la subcategoría 3, ¿vale? Porque no conlleva ningún riesgo en esa subcategoría. Y bueno, pues en cuanto a restricciones operacionales, pues recordar que me estaba diciendo que no puedo volar por encima de ninguna persona no participante, debo mantener 30 metros respecto de cualquier persona no participante en la operación o solo puedo reducir esa distancia a 5 metros si la aeronave dispone de ese modo de baja velocidad que recordemos que era a 3 metros por segundo. En todos los casos, el operador debe estar registrado. Y en cuanto a la formación de piloto, pues bueno, seguimos sumando requisitos. Debo estar familiarizado con el manual de usuario, debo haber completado previamente ese curso teórico y el examen de la 1 y A3. Debo, para poder acceder a él, haber completado esa formación autopráctica y, bueno, el propio sistema me pide que haga una declaración y superar el examen teórico A2, ¿vale? Como os digo, el curso no lo damos nosotros, pero el examen sí que lo realizamos nosotros. Y luego, finalmente, pues dentro de la subcategoría 3, pues recordar que teníamos las aeronaves con marcado de clase C3, las aeronaves con marcado de clase C4, pensadas para el aeromodelismo, o también, por supuesto, podemos incluir aeronaves de construcción privada, igual que pasaba con el primer eslabón, ¿vale? Con las pequeñitas. Estas aeronaves están limitadas a que su masa máxima al despegue no supere los 25 kilos. Bueno, están incluidas dentro de la subcategoría 3. Aquí no tengo más opciones. Y en cuanto a restricciones operacionales, pues lo mencionado. No volar cerca de ninguna persona y, como mínimo, estar a 150 metros respecto de zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas. En todos los casos, el operador debe estar registrado como operador de UAS y, como veis, pues en cuanto a la formación, pues es la misma que en la 1, por eso el examen es A1 y A3. Estar familiarizado con el manual de usuario y haber completado ese curso teórico y aprobado ese examen teórico de las subcategorías A1 y A3, ¿vale? Esto, como he dicho al principio, estas condiciones se dan en el momento de que tenemos productos en el mercado de la Unión Europea que cumplen con estos requisitos de marcado de clase que hemos visto anteriormente. Pero, ¿qué pasa entre medio? ¿Vale? Entre el 31 de diciembre de 2020 que se publica que entra en aplicación el reglamento de ejecución y el 31 de diciembre de 2023, ¿vale? Porque el día 1 de enero de 2024 se supone que las aeronaves ya tienen que tener marcado de clase. ¿Qué pasa durante este periodo? Pues bueno, se contempla en el reglamento, ¿vale? Y se establece un periodo de transición donde se tiene en cuenta, pues bueno, que los productos con los que vamos a operar no cumplen con esos requisitos técnicos, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué es lo que se ha hecho? O lo que hizo EASA dentro de la Comisión Europea. Pues bueno, todas aquellas aeronaves de construcción privada que no superen los 250 gramos, ¿vale? Pues pueden operar dentro de las condiciones que se establecen en la subcategoría 1, pero bueno, también dentro de la subcategoría 2 y en la subcategoría 3. Y en cuanto a las restricciones operacionales, pues bueno, solo o no volarán por encima de ninguna persona no participante, no está permitido el vuelo sobre reuniones de personas, ¿vale? En cuanto a la formación de pilotos, pues deberán cumplir lo establecido para los pilotos que operen dentro de la subcategoría 2, ¿vale? Solo se registrarán los que estén por debajo de los 250 gramos no tienen que registrarse y solo lo harán en el caso de que lleven incorporado una cámara o cualquier sensor que capte datos personales. Y en cuanto a la competencia de pilotos, pues lo que hemos dicho, estar familiarizado con el manual de usuario. Lo mismo pasa con las aeronaves de hasta 500 gramos, ¿ves? Aquí ya no hablamos de 900, ¿vale? Deben cumplir los mismos requisitos, ¿vale? Excepto el de registro de operador, que sería en todos los casos, y solo cambiaría el de la formación de los pilotos, ¿vale? Pues debe estar familiarizado con el manual de usuario, completar ese curso teórico o examen teórico de las subcategorías A1 y A3 y, bueno, durante el periodo de transición, ¿vale? Para que todo el mundo todos los pilotos tuviesen tiempo de adaptarse a los requisitos que establecía el reglamento de ejecución,
¿vale? O hacer esos nuevos exámenes y cursos de formación, pues se permitió volar con los certificados básicos o avanzados o disponer de una licencia de piloto, que son los requisitos que aplicaban y en algunos casos siguen aplicando, ¿vale? Para las operaciones, servicios y actividades no EASA, establecidos en el Real Decreto 1036, ¿vale? De 2017. Y de ahí en adelante, ¿vale? Que ya pues, son aeronaves en marcado de clase. Para aeronaves ya hasta 2 kilos, pueden operar en las condiciones que se establecen en la subcategoría 2. Como veis, ya no hablamos de 4, hemos reducido su masa máxima de despegue en 2 kilos, ¿vale? Y establece que en vez de 30 metros respecto de cualquier persona no participante, pues lo hemos ampliado o se ha ampliado a 50 metros, ¿vale? En todos los casos, el operador debe estar registrado. Y en cuanto a la formación teórica, pues bueno, la que hemos visto, la formación del piloto, pues la que hemos visto antes, familiarizado con el manual de usuario que proporciona el fabricante, haber completado ese curso teórico y ese examen teórico A1, A3, para tener acceso al curso, haber hecho esa formación autopráctica y declarar que la ha hecho, y hacer el examen de requisitos teóricos de la subcategoría 2. Y lo mismo durante ese periodo de transición, pues también se permitía o era viable que el piloto operase estando en posesión de un certificado básico o avanzado o de una licencia de piloto, ¿vale? Además, ¿vale?, de completar esa formación práctica. Como recordaréis, el Real Decreto pues también me establecía una formación teórica y una formación práctica, ¿vale? Entonces, ese requisito se mantuvo para mantener una proporcionalidad. Y luego ya, pues para las aeronaves de hasta 25 kilos, pues como hemos visto antes, solo pueden operar dentro de las condiciones de la subcategoría 3, ¿vale? Que es cerca de nadie y lejos respecto de, o mínimo 150 metros de zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas. El piloto siempre debe estar, el operador siempre debe estar registrado y los requisitos de competencia del piloto, pues como veis, siguen siendo los mismos de hasta 500 gramos, ¿vale? Para mantener esa proporcionalidad. Es decir, estar familiarizado con el manual de usuario, haber completado ese curso teórico y aprobado el examen de conocimientos teóricos, ¿vale? De la subcategoría 1 y A3. O en su defecto, durante el periodo de transición, disponer de ese certificado básico o avanzado o disponer de una licencia de piloto, ¿vale? Bien, ¿y qué pasa después del 31 de diciembre de 2023? Es decir, el día 1 de enero, ¿qué pasa con aquellas aeronaves que yo ya tengo, pero que no cumplen con estos requisitos porque yo las tenía anteriormente? Pues bueno, esto también se contempla en el reglamento. Y nos dice que todos aquellos UAS introducidos en el mercado de la Unión Europea antes del 1 de enero de 2024 podrán seguir operando, pero bajo estas condiciones que tenemos aquí, ¿vale? Que es aeronaves sin etiqueta de identificación de clase y que cumplen con la decisión 768/2008 de la Comisión Europea. Por un lado tenemos aeronaves de hasta 250 gramos de masa máxima al despegue que solo van a poder operar o seguir operando en las condiciones que establece la subcategoría A1, es decir, nunca voy a poder volar por encima de personas no participantes y, por supuesto, nunca voy a poder operar por encima de reuniones de personas. En cuanto a los requisitos de registro del operador, pues bueno, si como son hasta 250 gramos, en principio no debería de registrarme o no tendría la obligación, excepto si la aeronave lleva equipada una cámara o cualquier sensor que pueda captar datos personales. Y en cuanto a las competencias del piloto, pues bueno, esto es lo mismo de antes. Estar simplemente familiarizado con el manual de usuario que me proporciona el fabricante. Y aquí ya damos el salto hasta las aeronaves de hasta 25 kilos, ¿vale? Todo lo que teníamos por el medio desaparece. Solo voy a poder operar en la subcategoría A3 y, bueno, pues esto se mantiene. No volar cerca de ninguna persona, participante o no participante, establecer o no volar a una distancia inferior de 150 metros respecto de zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas. En todos los casos, como operador de UAS, debo estar registrado
Y en cuanto a la formación del piloto a distancia, pues bueno, lo mismo de... Vaya, la formación no cambia. Estar familiarizado con el manual de usuario que me proporciona el fabricante y haber completado ese curso teórico y aprobado el examen teórico de las subcategorías A1 y A3, ¿vale? Que como hemos visto y hemos repetido ya varias veces, es homogéneo para ambas subcategorías. Bien, hasta aquí hemos visto cómo debo operar, bueno, qué me tengo que registrar, cuándo me tengo que registrar, cómo debo operar en función de la subcategoría que tenga, los requisitos técnicos que deben cumplir los marcados de clase y la formación que deben cumplir los pilotos a distancia en función de la subcategoría operacional dentro de la categoría abierta, ¿vale? Pues bueno, el reglamento también me establece unas responsabilidades para el operador de UAS, porque como hemos dicho al inicio de esta charla, el reglamento de ejecución no hace distinción entre operaciones recreativas u operaciones profesionales. Por lo tanto, como lo mete todo dentro del mismo paquete, pues toda persona que haga uso de un UAS se le considera operador de UAS y por lo tanto tiene una serie de responsabilidades, ¿vale? Pues bueno, en esta categoría abierta, pues bueno, las responsabilidades son bastante básicas, ¿vale? No se piden cosas excesivamente complicadas. Pues principalmente, pues elaborar unos procedimientos operacionales adaptados al tipo de operación y al riesgo de la misma, es decir, algo bastante lógico, es decir, en función de dónde vaya a operar, pues yo tengo que saber, bueno, mejor dicho, en función del tipo de operación que vaya a llevar y dónde la vaya a llevar, tengo que saber o tengo que tener establecido cómo debo llevar a cabo esa operación. ¿Vale? Pues es decir, saber lo que estoy haciendo. Y evidentemente, pues adaptarlo al riesgo en función de la zona donde vaya a llevarla a cabo. Debo garantizar que en todas las operaciones se utilice eficazmente el espectro radioeléctrico con el fin de evitar interferencias perjudiciales, es decir, algo también muy lógico, si la integridad de mi radioenlace no es buena, pues lo más probable es que pues, la aeronave se estrelle o que la pierda, ¿vale? Entonces, eso conllevaría un riesgo, que es lo que debemos evitar los medios. Debo designar a un piloto a distancia para cada operación de UAS, algo también bastante lógico. Debo garantizar que los pilotos a distancia y cualquier otro miembro del personal de apoyo, es decir, la tripulación remota, de la operación estén familiarizados con el manual de usuario facilitado por el fabricante de UAS, es decir, debo saber qué tengo entre manos y cómo funciona y qué es lo que estoy usando, algo también muy lógico. Y deben tener las competencias adecuadas correspondientes a cada una de las subcategorías, es decir, donde vaya a llevar a cabo la operación, pues es A1, A2 y A3, ¿vale? Ya hemos visto la formación que debo cumplir en cada uno de los casos. Deben estar plenamente familiarizados con los procedimientos del operador, es decir, pues algo también muy lógico. ¿Qué debo hacer antes de iniciar la operación? Listas de chequeo que debo utilizar, cómo debo proceder durante la operación y qué debo rehacer una vez he finalizado la operación. Es decir, esto lo establece internamente el operador y es muy lógico pues, que todo el personal esté familiarizado con estos procedimientos. Y además, debo de recibir información pertinente para la operación prevista acerca de las zonas geográficas de UAS. Es decir, como veremos ahora aquí un ratito, se crean zonas geográficas de UAS en las que, bueno, pues en algunos casos se permite volar, en otros no, o se establecen ciertas restricciones o se incluyen ciertos requisitos, ¿vale? Para operar en esas zonas. Pues bueno, pues el operador tiene la responsabilidad de tener esa información antes de iniciar la operación. ¿Qué más? Debo de actualizar la información del sistema GeoWarnes, ¿vale? En cuanto resulte aplicable en función del lugar previsto a la operación, es decir, eso también está relacionado con lo que estábamos diciendo de las zonas geográficas. En el caso de operaciones con una aeronave que lleve marcado de clase, pues nos dice que el UAS debe ir acompañado de la correspondiente declaración de la Unión Europea de conformidad, es decir, con ese sello de marcado de clase, incluida la referencia a si es una C0, C1, C2, C3 o C4, ¿vale? Y de llevar esa etiqueta de marcado de clase correspondiente colocada en la aeronave.
¿vale? Estamos hablando de la plataforma aérea. Debe garantizar, en el caso de una operación de UAS en las subcategorías A2 o A3, ¿vale? Que excluye la subcategoría A1, que todas las personas participantes presentes en esa zona de operación, ¿vale? Hayan sido informadas de los riesgos y lo hayan aceptado de forma explícita. Esto, pues bueno, voy a poner el ejemplo más simple de todos. Un operador que se dedica a hacer filmación y, pues bueno, pues está participando o está trabajando con una productora en el rodaje de una película. Pues todas aquellas personas que participan en el rodaje de esa película, pues deben haber sido informadas de que hay una aeronave no tripulada volando por encima de ellas, ¿vale? Porque está tomando imágenes y deben haber aceptado, pues imagino que en la mayoría de los casos, en forma de contrato, que aceptan, pues bueno, pues que hay ese usuario o esa aeronave por encima de ellos y que si se cae, pues les puede causar algún daño. Entonces, ellos aceptan de forma explícita y pues, bueno, el operador se nivel de ciertas responsabilidades. Y además debe de disponer de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil frente a terceros por daños, ¿vale? Que pueda surgir durante o por causa de la ejecución de cada uno de los vuelos que realice el operador. Es decir, cuando yo vaya a iniciar mis operaciones, pues yo debo de tener una póliza de seguro activa que me cubra, ¿vale? Frente a los daños que pueda causar a terceras partes. Algo bastante lógico, ¿vale? Esto en cuanto al operador. Ahora vamos a ver las responsabilidades en cuanto a los pilotos a distancia. Pues bueno, el reglamento nos dice que el piloto a distancia tiene la responsabilidad, antes de iniciar la operación, de tener las competencias apropiadas, es decir, el operador tenía esta responsabilidad, pero el piloto también la tiene, es decir, yo como piloto, antes de iniciar cualquier operación, debo haber realizado la formación correspondiente a la subcategoría de operaciones de UAS en la que vaya a operar y portar las correspondientes pruebas de dichas competencias, es decir, los certificados que me han sido emitidos, que me ha emitido AESA, ¿vale? Salvo cuando el UA sea de construcción privada o sea previo a la norma, en este caso, que tenga el marcado de clase de cero. Debe obtener información actualizada pertinente para la operación de UAS acerca de las zonas geográficas, es decir, el operador tiene la obligación, pero el piloto también, porque al final es él el que va a llevar a cabo la operación. Tiene la obligación de observar el entorno operativo y comprobar la presencia de obstáculos y salvo que opere en la subcategoría 1 con una aeronave tripulada de construcción privada a la norma, es decir, recordemos, hasta 250 gramos y velocidad máxima de 19 metros por segundo, o que tenga un marcador de clase C0. Comprobar que está presente alguna persona no participante, ¿vale? Es decir, esto ya hemos visto que estaba embebido dentro de las restricciones de las subcategorías operacionales. Antes de iniciar la operación, además, también debe asegurarse de que el UAS está en las condiciones óptimas para llevar a cabo el vuelo previsto con seguridad. Es decir, pues que la aeronave no está rota, no tiene ninguna hélice rota, de que el sistema de control funciona correctamente, que tiene el GPS está bien calibrado, etcétera, 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 ¿vale? Algo también muy lógico. Y si el UAS lleva una carga útil adicional, pues verificar que esta carga útil no supera la masa máxima al despegue, ¿vale? Determinada por el fabricante, o que limite la masa máxima de su clase, pensando en la etiqueta de marcado de clase. ¿Por qué? Porque al final la masa máxima al despegue es una cosa que la masa máxima para la cual el fabricante ha diseñado esa aeronave y por lo tanto garantiza de que la aeronave puede iniciar el vuelo de forma segura. Es decir, si mi masa máxima al despegue son 4 kilos y yo entre aeronave y carga de pago, pues sumo 4,5 kilos o 5, pues evidentemente, como la aeronave no ha sido diseñada para eso, nadie me puede garantizar el comportamiento de la misma, ¿vale? Entonces, debemos asegurarnos de que nunca sobrepasamos esa masa máxima al despegue. O sea, ese peso. Y además no debe desempeñar, también algo muy lógico, sus tareas bajo los efectos de sustancias psicoactivas o de alcohol. O si no está en condiciones de desempeñarlas debido pues, a que tiene alguna lesión, cansancio excesivo, ir medicado, estar enfermo o cualquier otra causa que prevea que le vaya a impedir realizar su trabajo en las condiciones correctas y seguras, ¿vale? Además, pues bueno, como hemos visto en la categoría abierta, las aeronaves, las operaciones se deben llevar a cabo a línea de vista, es decir, VLOS.
con un riguroso control visual del espacio aéreo que nos rodea, a la plataforma aérea, con el fin de evitar cualquier riesgo de colisión con una aeronave no tripulada, ¿vale? También interrumpiendo el vuelo si lo consideramos necesario, ¿vale? Porque estamos suponiendo riesgo a otras aeronaves, a personas, animales, al medio ambiente o a bienes de terceros. Debemos respetar en todas siempre las limitaciones operacionales de las zonas geográficas. El piloto debe ser capaz de mantener el control de la aeronave, salvo en caso de, claro, se ha perdido el enlace de control o si utiliza una aeronave no tripulada de vuelo libre, ¿vale? Debe utilizar UAS de acuerdo a lo que establece el manual de usuario facilitado por el fabricante, incluidas todas las limitaciones que se incluyan en él, y debe respetar, pues evidentemente, los procedimientos del operador, que estos deben estar disponibles, ¿vale? Y esto en cuanto a las restricciones, en cuanto a las responsabilidades tanto del operador como del piloto a distancia, ¿vale? En categoría abierta. Ahora vamos a tratar lo que son las zonas geográficas. Esto, bueno, el reglamento de ejecución, ¿vale? Para ponernos en contexto, en concreto en su artículo 15, nos dice que los Estados miembros, ¿vale? Deberán establecer zonas geográficas de UAS, que son partes del espacio aéreo donde la autoridad competente, ¿vale? O sea, el Estado miembro, facilita, restringe, excluye operaciones de UAS con el fin de gestionar los riesgos para la seguridad, la protección, la privacidad y la protección de datos personales o del medio ambiente. Es decir, una de las cosas por las cuales, o uno de los aspectos que se incluyen en ese Real Decreto que estamos a expensas de que se apruebe, es esta zonificación, ¿vale? O estas zonas geográficas de UAS, porque este artículo 15 nos dice o deja en manos de los Estados miembros, que son al final son los que mejor conocen su territorio y las condiciones de su espacio aéreo, ¿vale? Que hagan o que regulen estas zonas. Entonces, a través de este artículo 15 nos dice que los Estados miembros podrán prohibir algunas o todas las operaciones en esas zonas en concreto, requerir condiciones particulares o una autorización operacional en función de la zona donde vayamos a operar, permitir el acceso únicamente a ciertas clases de UAS, pues aquí pensando en el marcado de clase o en la configuración de la aeronave, someter las operaciones a normas medioambientales específicas, pues también tiene mucha lógica en función de dónde vaya a operar. Permitir el acceso a UAS equipados con determinados elementos o funcionalidades, pues identificación a distancia directa, sistema GeoWarnes o identificación a distancia de red, etcétera, etcétera. Y sobre la base de una evaluación de riesgos operacional, ¿vale? Se podrán crear excepciones para operar dentro de la categoría abierta, ¿vale? En función de la subcategoría donde estemos operando. Y además deberá asegurarse que esta información sea pública y esté disponible en formato digital, ¿vale? Entonces, básicamente la idea es que quiero transmitir es que tenemos zonas dron, zona no dron y zona sí dron, pero con restricciones, ¿vale? Y esto es lo que se incluye en este proyecto de Real Decreto. Bien, actualmente, en la situación en la que estamos, todo lo que tiene que ver con la zonificación, hasta que no se apruebe este nuevo Real Decreto, se sigue regulando o son de aplicación todas aquellas condiciones de uso del espacio aéreo contempladas tanto en el Real Decreto 1036 como en el Real Decreto 1180, ¿vale? Que por su contenido establece requisitos de operación y de equipos asociados a zonas geográficas de UAS. Es decir, todos aquellos requisitos que tengan que ver con una localización, ¿vale? Pues llevan asociados, como actualmente sabes, una serie de requisitos. Nosotros, con la intención de facilitaros la vida, ¿qué hemos hecho? Hemos desarrollado una guía, ¿vale? Que engloba los requisitos de zonificación tanto para categoría abierta como para categoría específica. Y esto, vuelvo a repetir, sigue siendo aplicable hasta que tengamos ese Real Decreto de UAS. Cuando tengamos aprobado este Real Decreto de UAS, estos requisitos del Real Decreto 1036 y del 1180 decaen, ¿vale? Y serán aplicables los del Real Decreto, que además lo que hemos hecho es aglutinarlos todos dentro de un mismo capítulo,
¿vale? Para que sea más fácil de identificar y, por supuesto, pues más fácil de aplicarlos. Bien, actualmente, a día de hoy, hasta que no tengamos aprobado y sea aplicable ese futuro Real Decreto, ¿vale? Pues bueno, esta guía nos dice qué limitaciones o qué requisitos debemos de cumplir en función de dónde queramos operar. Y bueno, pues siguiendo un poco el esquema de lo que establecía el Real Decreto 1036, porque esta famosa frase yo creo que nos suena a todos, aglomeraciones de edificios y reuniones de personas, pues nos dice que por un lado las actividades recreativas, porque claro, dejadme aclarar que el reglamento de ejecución no distingue entre operaciones recreativas y profesionales, pero el Real Decreto 1036 sí que diferenciaba. Entonces, como estas zonas geográficas están sujetas a los requisitos de la normativa nacional, que sí que hacía esta diferenciación, aunque el reglamento de ejecución no lo haga, para aplicar estas zonas geográficas, nosotros sí que tenemos que aplicar esa diferenciación, ¿vale? Entonces, aquí lo veis claro, hemos separado actividades recreativas de actividades profesionales y nos dice que para actividades recreativas únicamente UAS de hasta 250 gramos que operen a una altura máxima, que no superen los 20 metros y estén fuera de espacio aéreo controlado, ¿vale? Podrán operar en zonas de edificios y de reuniones de personas, ¿vale? Repito, hasta 250 gramos máximo 20 metros de altura y fuera de espacio aéreo controlado, ¿vale? O sea, en espacio aéreo controlado las actividades recreativas actualmente no se pueden llevar a cabo. Actividades profesionales, pues bueno, requerirán un estudio de seguridad. Aquí, pues bueno, como veis, ya no hablamos de evaluación de riesgo operacional, que es la terminología usada en el reglamento de ejecución, sino que hablamos de estudio de seguridad, que es la terminología que utilizamos en el Real Decreto 1036, específico para este tipo de operaciones. Y está restringido a una masa máxima al despegue igual o inferior a 10 kilos, que es lo que establecía el Real Decreto 1036, una distancia máxima horizontal de 100 metros, UAS equipados con un dispositivo de limitación de energía de impacto, el famoso paracaídas o cualquier otro dispositivo que podamos encontrar en el mercado, aunque el más extendido es el paracaídas. Estamos sujetos a la comunicación previa al Ministerio del Interior con un plazo mínimo de 10 días de antelación antes de iniciar la operación, ¿vale? Y nos dice que la autoridad competente podrá limitar o prohibir la operación. Bien, esta comunicación previa que hacemos al Ministerio del Interior, si el Ministerio del Interior no quiere, o sea, nos permite llevar a cabo la operación, pues no nos contestará. Si nos contesta es para decirnos que pues, en esa zona, ese día en concreto, por las razones que sean, pues la operación no se puede llevar a cabo, ¿vale? Entonces, ellos nos lo comunicarían. Debemos acotar, bueno, dejamos esa distancia de 100 metros respecto de edificios, personas, o debemos acotar la zona, ¿vale? De operaciones por parte de una autoridad competente o dejar esa distancia de seguridad que venía incluida en el Real Decreto respecto a edificios y personas. Cuando se apruebe el Real Decreto, pues bueno, se definirá el concepto de lo que es un entorno urbano, ¿vale? Y se establecerán distancias concretas a edificios, es decir, estará todo más tasado y será todo mucho más fácil de comprender y de aplicarlo. Y además, esto es una novedad, pues no se requerirá ese dispositivo de limitación de la energía de impacto para operar en estas zonas, ¿vale? Por un lado, en categoría abierta, pues como requisito no estará, por lo tanto no tengo que cumplir con él. Y luego, en categoría específica, pues como hay que hacer una evaluación de riesgo, si yo lo quiero utilizar para como mitigación al daño en tierra, pues lo puedo aplicar o no, ¿vale? Pero bueno, que el mensaje es que dejará de ser obligatorio disponer de este dispositivo. Vale, en cuanto a zonas de UAS, geográficas de UAS que estén próximas a aeropuertos, aeródromos y helipuertos, pues bueno, actualmente pues, se define una distancia mínima de 8 kilómetros respecto del punto de referencia de cualquier aeropuerto o aeródromo. Respecto de los ejes de la pista y de su prolongación en ambas cabeceras y hasta una distancia de 6 kilómetros contados a partir del umbral en el sentido del alejamiento de la pista, ¿vale? O para el caso de operaciones más allá de línea de vista, es decir, VLOS, pues esta distancia pues, se incrementa a 15 kilómetros,
¿vale? Dice, cuando la infraestructura cuente con procedimientos de vuelo instrumental, aún se incrementará a 15 kilómetros de dicho punto de referencia del aeródromo, ¿vale? Y esta distancia mínima puede reducirse, ¿vale? Previa coordinación con el gestor de la infraestructura o el proveedor ATS en el caso de que lo haya, ¿vale? Esto es lo que tenemos actualmente. En el borrador del proyecto de Real Decreto, que esperamos que se apruebe lo antes posible, pues estas distancias se ven reducidas, por lo tanto, las operaciones con UAS podrán llevarse a cabo en muchos más sitios o se eliminarán restricciones que actualmente son existentes, ¿vale? Para el bien de todos. Vale, operaciones en espacio aerocontrolado y zona FIF, de información de vuelo. Vale, para actividades recreativas únicamente podrán llevarse a cabo, porque hemos dicho al principio de que las actividades recreativas no se pueden llevar a cabo en espacio aerocontrolado, solo podría darse el caso si se llevasen a cabo desde infraestructuras destinadas al vuelo de UAS, cuyo responsable haya coordinado previamente la condición de la utilización de estas zonas con el proveedor de servicios de tránsito aéreo. Pues esto, pues el ejemplo más fácil, pues un campo de aeromodelismo que esté en una zona concreta y que haya obtenido los permisos correspondientes y esté coordinado adecuadamente con el proveedor de servicios y por lo tanto, pues esa zona ya esté habilitada para llevar a cabo esas actividades, ¿vale? Y en cuanto a actividades profesionales, pues bueno, el piloto debe disponer de una calificación de radiofonista, debe disponer de un equipo de comunicaciones adecuado, debe haber elaborado un estudio aeronáutico de seguridad específico para el tipo de operaciones coordinado con el proveedor de servicio de tránsito aéreo, con ENAIRE, con Ferronas, ¿vale? Con el que corresponda en esa zona. Debe presentar un plan de vuelo para los servicios de tránsito aéreo y debe obtener una autorización ATC para iniciar las operaciones o comunicar al personal de ATES, ¿vale? Esto actualmente. Según el borrador del proyecto de Real Decreto, se permitirá el vuelo en espacio controlado y zona FIF a menos de 60 metros de altura fuera de las distancias de seguridad del aeródromo, en categoría abierta y sin requisitos adicionales, ¿vale? Es decir, vamos a poder operar en muchísimas zonas más sin tener que cumplir con los requisitos que tenemos que cumplir actualmente. En cuanto a zonas prohibidas, restringidas y peligrosas y de fauna sensible, pues bueno, actualmente las actividades recreativas no se pueden realizar en las zonas reservadas, prohibidas o restringidas para navegación aérea, ¿vale? Y en cuanto a las actividades profesionales, pues debemos ajustarnos a las condiciones y limitaciones descritas para esa zona. Y en cualquier caso, obtener las autorizaciones necesarias, ¿vale? Estas zonas, bueno, como sabéis, ENAIRE tiene una plataforma muy útil, ¿vale? Que es ENAIRE Drones, que sobre el plano de la geografía nacional, pues nos indica en cada una de las áreas cuáles son las limitaciones o restricciones que hay en aquella zona para el vuelo de UAS, ¿vale? Es decir, es una herramienta muy útil y la verdad es que muy interactiva, ¿vale? De cara al nuevo, o según el borrador del proyecto de Real Decreto, pues bueno, las condiciones y limitaciones como hemos dicho, no diferenciarán entre usuarios recreativos y profesionales y se podrán definir zonas geográficas de UAS particulares que flexibilicen el uso de UAS en todas estas zonas, ¿vale? Pero bueno, hasta que no sea aplicable este Real Decreto, pues estas son con las reglas con las que nos vemos obligados a tener que trabajar. Vale, y en cuanto a las zonas restringidas al vuelo fotográfico, pues aquí, pues en ambos casos, ¿vale? Actividades recreativas y profesionales, pues la toma de imágenes restringidas al vuelo fotográfico están sujetas a las provisiones y cautelas que determine el Ministerio de Defensa, pues bueno, que es quien ha establecido esas zonas. En cuanto a las operaciones sobre o en las proximidades de instalaciones que afecten a la defensa nacional, pues en cuanto a actividades recreativas, no se puede volar en zonas o sobrevolar instalaciones que afecten a estas instalaciones, ¿vale?
o a la seguridad del Estado o a la zona de seguridad, ¿vale? De ellas mismas. Y en cuanto a las actividades profesionales, pues bueno, solo se podrán realizar con el permiso previo y expreso del responsable que gestione esa infraestructura, ¿vale? Es decir, pues son áreas restringidas donde deberíamos de poder volar. Y según el borrador del Real Decreto, estas condiciones y limitaciones tampoco se van a diferenciar en el futuro entre usuarios recreativos y usuarios profesionales. Vale, en cuanto a operaciones sobre o en las proximidades de instalaciones, infraestructuras críticas, pues bueno, en cuanto a actividades recreativas, no se puede sobrevolar ninguna infraestructura crítica, y en cuanto a las profesionales, solo podrá realizarse con el permiso previo y expreso del responsable, ¿vale? Y por otro lado, nos dice que el sobrevuelo de instalaciones e infraestructuras de la industria química, transporte, energía, agua, tecnología de la información y comunicaciones deberá realizarse a una altura mínima sobre ellas de 50 metros y a un mínimo de 25 metros de distancia horizontal de su eje en caso de una infraestructuras lineales y a no menos de 10 metros de distancia respecto de su perímetro exterior, ¿vale? En el resto de los casos. En el borrador del Real Decreto, pues las condiciones y limitaciones, pues lo mismo, no harán diferencia entre el caso de actividades recreativas y actividades profesionales. Es decir, serán homogéneas para todas las actividades. Y esto, pues bueno, principalmente es lo que es la categoría abierta. Aquí os hemos puesto un resumen de los requisitos mínimos que debo cumplir para operar en categoría abierta, ¿vale? Que son, pues bueno, registrarse como operador de UAS y obtener ese número de operador, indicar el número de operador en cada uno de mis UAS, haber realizado la formación de piloto en función de la categoría de operación en la que vaya a operar, ¿vale? Pues ya sea familiarizarse con el manual de usuario, hacer los cursos y los exámenes online gratuitos de AESA para las subcategorías A1 y A3. Para la subcategoría 2, además de lo anterior, hacer esa formación autopráctica en las condiciones de la subcategoría A3 y declararlo antes de poder inscribirme al examen de conocimientos teóricos presencial de AESA, que también es gratuito, os lo recuerdo, disponer del seguro de responsabilidad civil frente a terceros, cumplir con las reglas generales de la operación en función de la subcategoría en la que vaya a operar, tener al menos 16 años para o hacerlo bajo la supervisión de un piloto, que sí que los tenga, ¿vale? Y los documentos que debo tener, pues bueno, el certificado de registro, el certificado de la formación y el número de registro indicado tanto en la plataforma aérea como en la unidad de control, ¿vale? Y con esto, pues nada, recordaros que toda esta información la tenéis disponible en la web de AESA, ¿vale? Tenéis un apartado específico para operaciones de UAS en la categoría abierta, formación de pilotos a distancia en la categoría abierta, la información sobre la zonificación en la sección de vuelos de UAS, pues tenéis esa guía que os he mencionado. La normativa europea sobre UAS, pues también tenéis su link dentro de nuestra página, ¿vale? Y nada, con esto acaba mi intervención, ¿vale? Espero que os haya sido de ayuda. Vale, pues me indica mi compañera Suri que, bueno, que ya os está contestando, ¿vale? A las preguntas que le estáis haciendo a través de la plataforma Slido. Entonces, bueno, pues yo creo que por mi parte, pues nada más que deciros. Y a ver, espera que no puedo volver. Vale, simplemente pues daros las gracias a todos. Espero que os haya resultado de ayuda y sobre todo que os haya resultado interesante. Por mi parte, bueno, yo estoy respondiendo las preguntas por la aplicación de Slido. He intentado responder el máximo posible. Seguiré un rato respondiendo preguntas. Responderé el máximo posible. Las que no pueda atender, si os ha quedado duda después de haber visto toda la presentación, pues tenéis disponible el buzón de drones
que nos podéis enviar las consultas que tengáis e intentaremos contestaros lo antes posible mediante el Zoom. Y pues nada, muchas gracias a todos por participar en esta charla, ha sido un placer. Esperamos que os hayan quedado todas las cosas de la categoría abierta lo más claro posible dentro de la complicación que tiene la propia norma. Perfecto, pues muchas gracias y que tengáis todos muy buen día. Sí, es que no consigo darle al... Es que no me deja salir de la reunión.